Regla compuesta del trapecio, muy similar a la regla compuesta del rectángulo, pero calcularemos en este caso áreas de trapecios. Los primeros dos pasos del pseudocódigo son iguales a la regla del rectángulo. En el tercer paso, donde se calcula el área del trapecio, utilizaremos los dos lados paralelos y su base. Finalmente, encontraremos el valor aproximado de la integral mediante la sumatoria de cada una de las áreas de los trapecios. Para esta regla compuesta del trapecio, vamos a utilizar como base los dos scripts que ya hemos creado anteriormente para la regla compuesta del rectángulo. Entonces, cogemos el main y lo vamos a copiar en uno nuevo. Lógicamente no necesitamos todas estas repeticiones porque solamente tenemos un criterio, el criterio de elección de la altura. Siempre serán los extremos del subintervalo. No será main aproximación rectangular, sino será main método del trapecio. Continuamos con el clear all, clc y close. Recordad que es para liberar memoria. El format long para trabajar en nuestras variables siempre 15 decimales. Y las variables que vamos a definir son la función y el problema sigue siendo el mismo, calcular el valor del seno de x entre 0 y pi, a y b. Y el número de subintervalos dejaremos exactamente los mismos 10. Esto lo podremos borrar, el criterio de selección para el rectángulo, la altura, esto no. Y el cálculo del valor aproximado de la integral por el método trapecio. Y aquí le voy a dejar como aproximación integral trapecio y voy a borrar el criterio de altura. Entonces, por el momento le puedo dejar de esta manera el script principal y lo voy a guardar. El nombre que le voy a dar es main de método del trapecio. Para la función vamos a copiar el método del rectángulo y lo vamos a pegar en uno nuevo. De una vez voy a cerrar los dos scripts anteriores y modifico el nombre de la función. Aquí debe ir método trapecio. Entonces el encabezado será método del trapecio. Guardamos el script con el mismo nombre que le hemos dado en la línea donde definimos la función y lo llamamos método trapecio sin acentos. En este caso no vamos a necesitar el criterio, así es que lo borramos y aquí en la línea de código de las variables de entrada lo eliminamos también. Por lo tanto, el número de entradas ahora es 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, que el número de argumentos de entrada no será 6, sino en este caso 5. El siguiente cambio es que no vamos a necesitar todos estos casos en el criterio del trapecio. Así es que solamente vamos a necesitar uno de los lazos como base. Y vamos a borrar toda esta sección hasta cuando hacemos la gráfica. Para que quede todo arregladito, lo dejamos organizado con respecto al lateral izquierdo del script. Vamos a revisar qué más cambios tenemos que operar. El valor aproximado de la integral será exactamente el mismo nombre de la variable de salida, método del trapecio, la función, los límites del intervalo cerrado y acotado, el número de subintervalos y cuando deseemos hacer la gráfica. La base del rectángulo continuará siendo la variable h, los valores que tendremos para x dentro del intervalo fijado, la función evaluada y la variable donde almacenaremos las áreas, pero no son áreas de rectángulos, sino serán áreas de trapecios. Esta misma variable la cambiamos en donde se esté llamando. Ahora vamos a revisar el cálculo del área del trapecio. Tenemos dos lados que son paralelos, cada uno con su respectiva altura. Para cada uno de estos trapecios encontramos la primera altura y la otra altura
La segunda altura, vamos a dejarla como altura 2, sería la función evaluada en y más 1. El área de los trapecios sería la altura, la primera altura más la altura 2 multiplicado por la longitud de la base dado por h dividido entre 2. Por este lado ya tenemos listo el cálculo de las áreas del trapecio y después el valor total realizando la suma de cada una de estas áreas. Vamos a mirar lo de la gráfica. Parte de la gráfica ya hemos corregido la cantidad de entradas. En este caso ya no son 6 sino 5. La figura, la función, sigue exactamente igual porque conocemos la función, en este caso es seno de x, el intervalo cerrado entre 0 y pi será de color azul esta gráfica y de un grosor de línea de 2. La congelamos. Ahora, aquí en esta parte no vamos a graficar rectángulos porque esta función es exclusiva para rectángulos y nosotros necesitamos graficar es un trapecio o varios de ellos. Para graficar el trapecio, entonces vamos a utilizar la función patch, que nos sirve para hacer uno o más polígonos que además va a ir relleno su región. Viendo aquí en la ayuda, veo cómo se puede generar un cuadrado, un triángulo o varios de ellos al mismo tiempo en la misma línea de código. Con la idea ya fija de cómo crear el trapecio, voy a revisar entonces las coordenadas para crearlo. Puedo empezar de aquí en sentido de las manecillas del reloj. Yo voy a hacerlo en sentido contrario. Voy a comenzar en este punto, voy a dar estas coordenadas para seguir a este, después esta coordenada y esta coordenada. Como ya daremos las cuatro coordenadas que generan y crean el trapecio, la función patch ya la cerrará automáticamente. Esta línea ya la hará automáticamente. Entonces voy a dar las coordenadas de los 4 puntos. El primer punto en X va a estar en X sub Y y la Y va a ser 0. Está sobre el eje. El siguiente X, empiezo acá, voy para acá, va a ser el valor de X de Y más 1 y la Y va a estar en 0 también, porque sigo sobre el eje. Ahora, este punto X, seguimos el valor de X Y más 1 y el valor de Y ya es F de X Y más 1. Y la coordenada del último punto, X, estará en XY y la Y será la función evaluada en XY. Ya con estos apuntes voy a MATLAB y lo voy a programar. Copio mi guía para los puntos por este ladito. Ya después recuerdo que lo tengo que borrar. Esta parte hemos dicho que le vamos a dejar intacta, la de la función, y vamos a cambiar aquí dentro del for. Tenemos que definir X y la Y primero. Entonces vamos aquí. Los valores de X van a ser igual. Es un vector. Valores de X. El primero de Y. Aquí, todos los valores de X. Voy a copiar estos valores de acá. El siguiente es valor de X. Valores de X es Y más 1. Seguimos con Y más 1 y volvemos a XY. Borro el más 1. Ya tenemos definidas las X. Falta las Y. Y es esta columna. 0, espacio 0. La función evaluada
Fijaos que aquí en el cálculo del área, yo no he ido guardando para la altura, para cada una de las iteraciones, altura 1 y altura 2. Simplemente es para que os deis cuenta que directamente esta variable podía ir aquí y esta función evaluada en i más 1 aquí. Así es que son estas las que voy a llamar en la creación de mi vector de i. Entonces, la siguiente es la función evaluada en i más 1. Y la última, la función evaluada en i. Voy a borrar ya mis notitas para que no me generen algún error. Si queréis las podéis comentar y dejarlas como guía para recordar cómo han salido estas coordenadas. Ahora ya podemos hacer el cambio de rectángulo y utilizaremos la función patch. Nada de lo que aquí está dentro de la función me sirve. Así es que debo graficar en patch x contra y es por y. Pause para ver los trapecios formándose. Este título no aplica aquí. Y vamos a probar lo que llevamos ya programado, si no tenemos por ahí algún error. Y lo vamos mejorando. Para dar inicio al main de trapecio, revisamos aquí que todo esté correcto. Aquí hemos cambiado trapecio, aquí hemos borrado, eliminado el criterio de selección de altura, pero el método es que estamos llamando es el incorrecto, es el método del trapecio. Aquí ya lo tenemos como opción. Bueno, vamos a darle a ejecutar. Y nos hace falta el título con el método, quizás que sea un poco más suave el color que rellene el trapecio. Cerramos la ventana y vamos a terminar entonces con esta programación. Aquí esto ya puede ir pegado y viendo las propiedades de patch para que sea más suave el color que está rellenando el trapecio, le damos a la opción Face Alpha y un color suave como un 0.1. Guardamos el cambio y lo siguiente sería el título. Le decimos método del trapecio, podemos dejar el puntico acá y la suma con el espacio aquí separado para que no salga todo pegado en el título. La variable sigue siendo valor aproximación integral 8 decimales. Lo volvemos a probar. Si nos sale el área como título y el método correspondiente que hemos utilizado para el cálculo aproximado. Como un gustito particular, me gustaría que salieran aquí los puntos marcados en los que coincide la altura del rectángulo con la función. Entonces le doy Close All y en este momento, después de haber hecho el patch, hago la gráfica normal de burbujitas de x contra y. Entonces serán los valores de x y decimos en y será la función evaluada en ese punto y los circulitos salen con la opción de la O en minúscula y los quiero de color negro. Así es que la última prueba de mi método, donde me va a marcar los puntos que coinciden con la función. Y así hemos acabado con la pregunta 1 y 2 del problema propuesto, utilizando el método del trapecio.